Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Rosario Cruz Capistrán. Hoy es viernes 3 de diciembre del 2021 y en nombre de la Red Pedagógica Contemporánea les doy la bienvenida y agradecemos su presencia a este tercer Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea hacia la Holoversidad 2021. Evento académico recepcional de las y los alumnos del Seminario Internacional en Extenso hacia la Holoversidad 2021. La Red Pedagógica Contemporánea es una respuesta transformadora a los problemas actuales, relevantes, frecuentes y lancinantes en México y Latinoamérica principalmente. Surge de la inquietud de fundar un laboratorio de experiencias pedagógicas fundamentadas con rigor a la luz de todas las evidencias filosóficas, científicas, tecnológicas y artísticas posibles, las cuales nos posibiliten proponer soluciones a la crisis de percepción en que nos encontramos. La Red Pedagógica Contemporánea la constituimos una comunidad de profesionistas para construir problemas y plantear soluciones a esta crisis de percepción, desde la conceptuación de la pedagogía contemporánea como la disciplina filosófica de la antropogenia y la educación. Teleológica en tanto establece como fin el bienestar común de todos y de cada uno, propulsando estilos de vida saludables en armonía con el planeta. En este congreso recibimos asistentes y ponentes de universidades públicas y privadas de México y de los estados de Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Morelos y de la Ciudad de México. Y también recibimos a ponentes y asistentes de los países hermanos Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Noruega. Y a continuación cedo la palabra a mi compañera Rosario Medina, quien será la maestra de ceremonias en este último día del Congreso. Adelante. Gracias. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Es un enorme gusto presentar a ustedes la conferencia magistral con la que abrimos este seminario, este ciclo, y está a cargo del doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez. Él es el doctor por la Universidad de Montreal, postdoctorado en Ciencias y Tecnología de la Universidad de Londres, Inglaterra. Se ha dedicado a la investigación en el área de modelos educativos regulares y en vías remotas, especialmente en el diseño y desarrollo de modelos tecnológicos para la formación de un pensamiento científico en los estudiantes de todos los niveles educativos y el fortalecimiento de la formación científica de los académicos. Su campo de acción ha sido la inteligencia artificial en educación, el diseño de entornos virtuales de aprendizaje y más particularmente la robótica pedagógica, y que dentro de esta área también se encuentra la concepción, el diseño y la creación de robots pedagógicos para la inclusión a las ciencias y la tecnología. Su currículum es bastante amplio. Que me hacen la doctora Julieta Valentina García Méndez y la maestra Mónica Sánchez Vázquez del Mercado y todo el equipo de jóvenes de la Red Pedagógica Contemporánea, y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esta red y sobre todo más orgulloso de saber que esta red está conformada por gente muy joven que está haciendo sus avances en sus estudios, conformando, aprendiendo y trabajando en esta red pedagógica contemporánea y haciéndolo de manera colectiva. Yo siento que esto
es importantísimo, y ustedes jóvenes que están en esta red pedagógica contemporánea, pues son un ejemplo muy importante, y yo creo que con el paso del tiempo nos daremos cuenta que están ustedes abriendo brecha, abriendo un caminito, sobre todo porque hay que trabajar de manera colectiva, hay que trabajar en comunidad y hay que formar parte de esta inteligencia colectiva para poder incidir y para poder hacer cosas independientemente de donde nos encontremos. Bien, pues voy a permitirme compartir pantalla. Bien, en esta tarde yo quisiera trabajar junto con ustedes tres conceptos fundamentales que pudieran parecer conceptos muy etéreos, conceptos que existen por ahí, pero que realmente no sabemos pues qué está pasando con ellos, cómo se trabajan, cómo se comprenden, cómo los integramos a nuestra forma de razonamiento o de pensamientos. Yo creo que cuando hablamos de pensamiento computacional, pues siempre como que estamos dentro de la posibilidad de desarrollar programas de computación, trabajar con una computadora, con algoritmos, con cuestiones que tienen mucho que ver con la informática, con los datos, con las bases de datos, con el cómputo en general, con el cálculo. Y por otro lado, cuando hablamos de pensamiento matemático, pensamos muchas veces que este pensamiento solamente está o es exclusivo o privativo de los matemáticos, de la gente que se encarga de hacer cosas pues muy sofisticadas o muy difíciles, porque siempre que pensamos en matemáticas, pensamos en la matemática como algo fuera de nuestro alcance, como algo muy difícil. Y sobre todo ahora cuando trabajamos y estamos invadidos por tanta tecnología, pensar que el pensamiento tecnológico pues, solo tienen los tecnólogos, la gente que sabe mucho de tecnología, y en general pensamos de computadoras y ahora de los teléfonos celulares. Pero vamos a ver cómo este pensamiento computacional, este pensamiento matemático y este pensamiento tecnológico de alguna manera ha estado y estará presente en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de razonar, y no es exclusivo de la gente que se dedica a estas disciplinas o al desarrollo de estas áreas. Vamos a ver, yo quiero al final de esta plática dejarles a ustedes en claro que este pensamiento computacional es como un gran conjunto que incluye muchos tipos de pensamiento, de razonamiento, entre otros el matemático, el tecnológico, pero el pedagógico también, el geográfico, el histórico, el económico, el de inteligencia artificial, todos esos tipos de pensamientos, el paralelo, el reflexivo, el crítico, el lateral, todos esos pensamientos, vamos a ver dónde están, qué hacemos o cómo podemos de alguna manera pensar o sentir que sí los estamos incluyendo en nuestras formas de razonamiento, y no es privativo ni exclusivo de las gentes, como ya lo decía yo, de los ingenieros o los tecnólogos o computólogos o los matemáticos o los tecnólogos. Yo creo que el pensamiento computacional, el matemático y el tecnológico en particular, estos tres son pensamientos que todos los tenemos, pero muchas veces ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Y para empezar, yo quisiera eh, pues presentarles la agendita que tengo para esta tarde. Y bueno, esta agenda es muy sencilla. Vamos a hablar primero del pensamiento computacional. Lo voy a tratar de explicar, y después rápidamente voy a hacer
una definición de lo que sea el pensamiento matemático, el pensamiento tecnológico, y vamos a ver cómo no la suma, sino la integración de estos y muchos otros pensamientos y formas de razonamiento pueden converger en algo que yo le llamo mecatrónica, y que también voy a hacerles un ejemplito, y que yo quisiera que al final de todo ustedes se dieran cuenta de que este pensamiento computacional matemático y tecnológico se resume en esta educatrónica. ¿Y qué significa esta educatrónica? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo hacemos? Y yo al final de todo quiero darles un ejemplito de ver cómo este tipo de pensamientos que todos tenemos, y de hecho trabajamos con estos pensamientos, con esas formas de razonar, al final de cuentas se decantan en algo que lo podemos hacer. Y yo quisiera mostrarles cómo esto tiene que ver y cómo lo he trabajado a lo largo ya de muchos años, y cómo estos tipos de pensamientos se circunscriben, se entrelazan y se decantan al final en la producción o en la construcción de un conocimiento en especial. Y aquí yo voy a hablarles de la programación informática como una decantación de lo que implican todos estos pensamientos, y cómo se aprende de una manera física, de una manera natural, de una manera real, que pudieran ustedes sentir que esto tiene sentido en sus vidas, en sus trabajos, en las áreas cuando ustedes se desarrollan o hacen cosas. Bien, aquí les estoy mostrando un diagramita de lo que sería el pensamiento computacional, el matemático y el tecnológico, y ustedes se dan cuenta aquí en el medio que está la intersección de estos tres grandes conjuntos, pero que esos emanan del pensamiento complejo, y ese pensamiento complejo está compuesto de muchos pensamientos, y al final de cuentas yo quisiera trabajar junto con ustedes lo que sería el pensamiento computacional, el matemático y el tecnológico, para decantar en una producción, en una construcción de un lenguaje artificial que nace, que surge a partir de un lenguaje natural, como es nuestro lenguaje materno. Bien, cuando hablamos de pensamiento computacional, que ahora está muy en boga este término, siempre invariablemente como que tenemos la idea de que este pensamiento computacional es o se trata de desarrollar algoritmos de computación para resolver problemas. Y fíjense ustedes, aquí hablamos de resolver problemas de computación y de algoritmos, cosas que muchas veces en las áreas sociales o en las humanidades o en las artes, como que no tienen mucho que ver estos conceptos de algoritmia, de computación o de solución de problemas. En ese sentido, vamos a ver que el pensamiento computacional está como mal ubicado con relación a lo que realmente implica. Cuando hablamos de pensamiento computacional, fíjense ustedes que nos referimos a la posibilidad de integrar muchas cosas. El pensamiento computacional permite hacer razonamientos desde muy distintos puntos de vista, pero bueno, estos razonamientos, el pensamiento computacional va a permitirnos integrar, entre otras cosas, el pensamiento crítico, ya lo veremos, el reflexivo, nuestros saberes que ya tenemos adquiridos, inclusive nuestras concepciones previas, las actitudes que tenemos, algoritmos de muchas disciplinas como son las matemáticas, las humanidades, las ciencias sociales, por mencionar algunas, pero todo esto tiene que ver con la posibilidad de integrar todas estas cosas para solucionar problemas de cualquier tipo. Vean ustedes, aquí yo creo que lo más importante del pensamiento computacional es que en este pensamiento computacional coexiste la integración de conceptos estructurales de las ciencias de la computación. Vamos a ver las ciencias de la computación, pensamiento computacional, pero las ciencias de la computación son cosas como muy alejadas de nuestro entorno, de nosotros, a menos que nos dediquemos a las ciencias duras, a la computación. Vamos a ver cómo esas ciencias de la computación
pues son cosas como que están muy alejadas de nuestro pensamiento, pero esto vamos a ver cómo lo podemos abordar y sobre todo cómo esta integración de conceptos estructurales de las ciencias de la computación y la disgregación de la posibilidad de las distintas componentes de un problema para solucionarlo, incluyendo evidentemente sus fundamentos teóricos, sus fundamentos informacionales y en general las posibilidades de hacer cálculos computacionales en particular, esta posibilidad de integrar esos conceptos estructurales y esta forma de disgregar estas componentes de un problema es lo más importante en el pensamiento computacional. En sus inicios, el término pensamiento computacional lo dibuja y lo sugiere Seymour Papert en 1980, pero una de sus estudiantes, Janet Wing, lo define, fíjense ustedes, como el conjunto de actitudes. Fíjense, actitudes. Las actitudes que tienen que ver con el pensamiento computacional. El conjunto de saberes universalmente aplicables que todos, dice Wing, que todos, y no únicamente la gente que se dedica a la informática, deberían de aprender y dominar. Aquí el pensamiento computacional, dice Wing, significa mucho más que saber programar. Esto quiere decir que el pensamiento computacional requiere pensar en muchos niveles de abstracción. Y otra, cuando dice ella actitudes, saberes universalmente aplicables, que todos tenemos que saber y que de hecho sabemos, pero que tenemos que dominar y que tenemos que saber que sabemos y que tenemos que usar y que tenemos que ejercitar. El pensamiento computacional es mucho más que saber programar y requiere pensar en muchos niveles de abstracción. Vamos a ver cuáles son esos niveles de abstracción. El pensamiento computacional integra conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, emociones y valores que responden de manera contextualizada a la posibilidad de resolver cualquier problema, ya sea educativo o profesional o un problema de nuestra vida cotidiana. Lo anterior quiere decir que el pensamiento computacional va a utilizar razonamientos heurísticos para encontrar las mejores soluciones, a ordenar en presencias de la incertidumbre, de lo estocástico, de las probabilidades. Aquí el pensamiento computacional, dado que echa mano de muchos razonamientos, va a buscar estrategias para ver cómo podemos calcular, cómo podemos almacenar información y todo esto en función de nuestras propias necesidades y sobre todo en función del tiempo, porque muchas veces los problemas los tenemos que resolver y siempre esos problemas de alguna manera se ven acotados por el tiempo. El pensamiento computacional permite pensar, vamos a ver qué es esto de manera recursiva, en paralelo, de manera concurrencial, y nos permite interpretar datos como código y código como datos, y sobre todo dimensionar para poder eventualmente generalizar los resultados que estamos encontrando. Esto de pensar de manera recursiva significa mucho antes de poder definir las cosas, yo necesito cosas y las estoy, en la medida en que las necesito, las estoy construyendo y estoy avanzando de manera recursiva. Esta recursividad es un concepto muy, muy difícil de comprender y no obstante, en el cómputo, en la programación, pues es el pan de cada día. La recursividad, la recursión, que no es lo mismo que la iteración. Y por ejemplo, otro concepto como el paralelismo, trabajar, pensar en paralelo, pues quién sabe si podamos pensar en paralelo, pero sí concurrencialmente. Y esto de concurrencialmente quiere decir de manera casi inmediata una y otra cosa, y sobre todo de cómo interpretar datos como código y el código como si fueran datos para poderlos volver a meter sobre las posibilidades de procesarlo y sobre todo hacer este dimensionamiento para poder hacer generalizaciones y que nuestros resultados de lo que estemos estudiando, los fenómenos que estemos tratando, puedan ser válidos en cualquier contexto. Por otro lado, el pensamiento computacional va a facilitar determinar lo que sí puede ser calculado y la manera en cómo lo podamos calcular. Esto es bien importante porque vamos a ver que no tiene que ver con el
cálculo, si no hay un previo, el cómputo, el cálculo, si no hay un previo de cómo podemos pensarlo para poder calcularlo después y sobre todo determinar si se puede y cómo hacerlo. Vamos a ver cómo el pensamiento computacional, pues es un pensamiento que yo les decía en un principio que forma parte de nuestra vida propia, de nuestra vida común y corriente, de todos como individuos y que ejerce una cierta influencia de cálculo en todas las disciplinas, tanto duras como blandas. Vamos a ver cómo este pensamiento computacional lo tenemos todo, que no nos demos cuenta que lo ejerzamos o que lo tengamos no quiere decir que no exista. Y vamos a ver cómo todos podemos ejercer esta influencia por poder calcular las cosas independientemente de las disciplinas en las que estemos trabajando o a lo que nos dediquemos. Vamos a ver entonces que el pensamiento computacional que puede decantarse evidentemente en una programación informática y no necesariamente es tan solo determinar y decantarse en ello, sino que va mucho más allá de la capacidad de programar. Programar es importante y yo diría, en este siglo XXI, una de las habilidades que todos deberíamos de saber es programar desde el punto de vista informático. Y todos sabemos programar. Que no sepamos que sepamos es otra cosa, pero que todo mundo programamos es un hecho. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes qué es lo que hace desde que se levanta hasta que se vuelve a acostar, habría un conjunto, un sinnúmero de acciones, de procesos, de actividades que ustedes las podrían secuenciar y la estarían programando. Esa secuenciación quiere decir ya una programación o de hecho programar el día de mañana, el día dentro de 3 días o programar unas vacaciones o programar la forma en cómo voy a trabajar con mis estudiantes o programar mis compras, programar mis pagos. Programar es algo que es inherente a nuestras vidas. Y esta programación, este pensamiento computacional nos va a permitir actuar y pensar en distintos niveles de abstracción. Vamos a ver que aquí la posibilidad de actuar y pensar en diferentes niveles de abstracción, como nos sugiere el pensamiento computacional, lo va a volver al pensamiento computacional un eje transversal y que va a articular el pensamiento en general. Esto es bien importante, el pensamiento computacional, pensarlo como un eje transversal en todas nuestras actividades de nuestra vida corriente para articular el pensamiento, los pensamientos que tenemos en general. Esto es complementario el pensamiento computacional de todos los tipos de pensamientos, entre otros el matemático, el tecnológico, el humanista, como yo les decía. Así vamos a ver que de esta manera lo que pretendemos es la divulgación, la socialización lo más posible del pensamiento computacional, como si este fuera y que puede ser un marco teórico del pensamiento en general, además de que estemos de acuerdo en que este pensamiento computacional es un pensamiento ubicuo. Concertar su ubicuidad es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Miren ustedes, si están de acuerdo con esto, podríamos nosotros decir que el pensamiento computacional implica ir mucho más allá de aprender y de dominar un código informático. Al final de esta plática, yo les quiero decir cómo lo podemos hacer y les tengo preparado ya un ejercicio para ver cómo podemos aprender y sobre todo dominar un código informático que se decanta de este pensamiento computacional y que al final termina en un pensamiento informático en la posibilidad de construir, de aprender la filosofía de los lenguajes de programación como si fueran un lenguaje que surge a partir del lenguaje natural y que surge de manera natural y que se resuelve de manera natural a partir de nuestro propio lenguaje
materno, en este caso el español. Esto lo vamos a ver al final de la plática y vamos a ver cómo el pensamiento computacional permite, a partir de casos muy concretos y de la definición de patrones de nuestra parte, la generalización y la introducción de nuevas formas de tratamiento y sobre todo de combinar la información para poderla representar de muy distintas maneras. Este pensamiento computacional nos va a ayudar a eso. Fíjense ustedes, a combinar la información para representarla como nosotros queramos. Esto es bien importante y va a tener que ver muchísimo con el pensamiento matemático y también con el pensamiento tecnológico. Vamos a ver que esto implica trabajar de manera sistémica y sistemática, ¿sí? Para identificar patrones, soluciones y errores en la misma y en la propia definición del problema, así como en su tratamiento del problema de problemas de diversa índole. Por lo anterior, vamos a ver cómo el pensamiento computacional podría pensar, lo podemos pensar como que es un pensamiento congénito e inseparable de la tecnopedagogía, en la enseñanza-aprendizaje, de la decantación de este pensamiento computacional en una programación informática. Esto es bien interesante y yo se los quiero mostrar al final de este ejercicio. Por otro lado, vamos a ver que el pensamiento computacional es un pensamiento recursivo. La recursividad es bien importante. También esta recursividad, esta recursión, pues la recursividad del universo y muchas cosas, muchas veces pensamos que lo recursivo o la recursión no tiene nada que ver con nosotros sin darnos cuenta que el mismo universo es recursivo y la recursividad existe. El pensamiento computacional es pensar en términos de prevenir, de proteger y de recuperar, en el peor de los casos, de información que estamos trabajando, la que estamos sometiendo a procesos para poder deducir, para poder experimentar, para poder investigar sobre diferentes fenómenos. El pensamiento computacional utiliza siempre el razonamiento heurístico para descubrir una solución. Aquí no sabemos qué va a pasar, pero vamos a ver cómo las heurísticas que vamos a aplicar van a ayudarnos a descubrir esta solución. El pensamiento computacional significa planear, aprender la programación en presencia de la probabilidad, de lo estocástico, de la aleatoriedad. Es buscar y seguir buscando. Es el uso masivo e inteligente de datos. Y esto tiene que ver con las nuevas técnicas de la inteligencia artificial cuando estamos generando, produciendo datos. Estos datos, ¿cómo los podemos volver inteligentes y poder volver estos datos a integrarlos dentro de nuestras propias investigaciones? Vamos a ver cómo estas técnicas de planeación de la programación en presencia de la estocasticidad va a permitirnos hacer ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo el pensamiento computacional es una forma en cómo los humanos resolvemos problemas. Y aquí es decir, cómo los humanos resolvemos problemas de manera utilizando el pensamiento, el razonamiento computacional y no únicamente que sea privativo de ciertas personas que se dedican a las áreas tecnológicas o a las áreas científicas. El pensamiento computacional es una habilidad imprescindible, como lo dice Wing, que debe ser aprendida y dominada por cualquier persona, puesto que favorece el aprendizaje y la programación informática, así como el tratamiento y la solución de todo tipo de problemas. Vamos a ver que este pensamiento computacional pues es inherente. Aquí Papert y Wing lo definen como una habilidad imprescindible que tiene y que debe ser aprendida y dominada por cualquier persona, puesto que favorece el tratamiento y solución de todo tipo de problemas, además de permitirles el aprendizaje de la programación informática como la decantación de este conjunto de pensamientos que les mostré. Vean ustedes, aquí yo lo que les quisiera compartir es cómo podemos operacionalizar las componentes que conforman el pensamiento computacional.
Yo les quiero decir que el ejercicio que les voy a mostrar es un ejercicio que surge, que nace a partir de narrar. Nosotros somos narrativa, nosotros narramos todo el tiempo, nosotros expresamos, todo el tiempo estamos hablando, narrando, narrando. Si ustedes quieren resolver un problema o se les ocurre hacer cosas, siempre lo narran, lo narran ya sea individualmente o en sus propios cerebros, en sus cabezas, o tenemos algunas veces interlocutores para narrar o lo escribimos, lo describimos. Esta narración es muy importante, cómo a partir de la narración, del análisis, de la síntesis, de la construcción y al final de la programación de cada una de las actividades que van a dar solución a este problema que se inició con una narración, con un pensamiento, con una idea, con un problema, con algo que yo quisiera resolver. Vamos a ver cómo, independientemente de cómo operacionalicemos estas componentes de narración, análisis, síntesis, construcción y programación, y que de la narración podemos pasar a la programación, pero nos podemos regresar a la construcción, a la síntesis, al análisis o a la propia narración porque no quedó claro. Vamos a ver cómo esta operacionalización de estas componentes que conforman el pensamiento computacional, específicamente en este ejemplo que yo les voy a dar y que va a surgir como resultado de un trabajo que yo he hecho, nos va a dar cuenta de todo ello. Vean ustedes. A partir de la narración, de la narrativa, vamos a volvernos piagetianos, brusonianos y papertianos y vamos a manipular, a representar, a simbolizar, a construir y a programar. Nace de la narración, pero podemos pasar a la manipulación, a cómo representamos, cómo simbolizamos, cómo construimos, pero podemos pasar a la simbolización, a la representación o a la manipulación y de aquí estar en una iteración constante hasta llegar de la narración a la programación de un problema en especial. Vean ustedes, aquí yo les hablaba de la narración y luego del análisis. Esta operacionalización del análisis desarrolla la capacidad de análisis de manera constructivista en una etapa concreta que implica manipular, representar y formular. Y esta manipulación tiene que ver, bueno, bastante piagetiana, manipular sobre el objeto, operación manual. Aquí yo estoy hablando de un robot que es un objeto y les voy a enseñar cómo lo podemos construir, cómo lo hago yo con niños para representar esta operación manual en acciones sucesivas. Luego, cómo lo representan de una manera funcional de todas las condiciones y operaciones del robot a través de su lenguaje verbal y a través de su capacidad de imaginería mental para representar de manera funcional global estas manipulaciones, estas representaciones de esas acciones sucesivas hasta llegar a formular de manera esquemática y verbal estos desplazamientos, estas condiciones de este objeto de manipulación para predecir y controlar de manera verbal las acciones y las operaciones que va a hacer en este caso este robot para representar y analizar de manera detallada operaciones mucho más complejas. De aquí, de este desarrollo, de esta capacidad de análisis, pasamos al desarrollo y a la operacionalización de la capacidad de síntesis. Aquí la etapa lingüística y la etapa escrítica en un pseudocódigo es bien importante. O sea, hay unas etapas previas que son la sinapsis, la recapitulación y la escritura sucinta de procedimientos. Aquí en la sinopsis se trata de profundizar la situación en la que ellos están enfrentados, de simplificar la descripción de la actividad, de describir las relaciones entre los factores, de recapitular una definición en una sola idea o propuesta para conectar los factores en una unidad, en un todo coherente y para poder comprender la información y hacer una síntesis de ella y enseguida hacer una escritura de estos procedimientos, acomodando las piezas y los puntos que no aparecen juntos para construir algo distinto y para determinar lo que realmente es relevante. Y aquí pasamos a la etapa de construir, cómo construimos en una etapa de concepción hasta una etapa de construcción. Concebir, concretar, construir. Concebir significa seleccionar los materiales, ajustar los materiales y probarlos mecánicamente, físicamente, concretarlos, esos materiales para que sean adecuados desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista electrónico,
construir el propio sustrato tecnológico que va a ser en este caso un robot pedagógico para convenir en que los materiales sean los precisos y para ensayarlos. Enseguida tenemos la capacidad de programar. Aquí la imaginería mental y la etapa simbólica juegan un papel fundamental en la operación, planificación y programación de sus propias estructuras informáticas. Vamos a ver cómo la formulación simbólica de cada instrucción o comando va a permitir operar un conjunto de instrucciones para secuenciar esas instrucciones, para planificarlas, para operarlas y construir un procedimiento y una escritura simbólica de un algoritmo ya desde el punto de vista informático para operar además procedimientos, instrucciones, y esto ya es la programación que surge, repito, a partir de la narración y de todos los procesos operacionalizados que hemos hecho. Al final de esto, yo les quiero decir que el ejemplo que les quiero mostrar es cómo yo enseño a los niños a programar, echando mano del pensamiento complejo, del pensamiento computacional, del pensamiento matemático y del pensamiento tecnológico. Y aquí hay pensamiento abstracto, lateral, todos los pensamientos que ustedes se pueden imaginar. Y aquí les pongo el problema de ellos son unos elevadoristas y que tienen el problema de que actualmente el elevador está, ellos tienen que conducir el elevador, ellos son los elevadoristas y tienen que ir, están actualmente en el piso 4 y tienen que ir del piso 4, tienen una llamada y tienen un destino. Aquí alguien le llama del piso 3 para ir al piso 5 y del piso 5 para ir al piso 2 y del piso 2 para ir al piso 1. ¿Qué tienen que hacer? O si está en el piso 1 para ir al 8 y del 8 le llaman para el 3, pero el 3 para ir al 7, el 7 para ir al 1 y del 1 para ir al 3. ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Cómo tienen que resolver el problema del elevadorista de la manera más eficiente posible? Al principio, no de la manera más eficiente, sino cómo resuelven las llamadas y los destinos de los usuarios de este elevador. Subir y bajar son las únicas dos instrucciones que tiene el elevador. Abrir y cerrar puertas, subir y bajar, es todo lo que hay en esto. Y a través de este elevador, tomándolo como pretexto, vamos a ver que es factible que ellos puedan programar un robot. Pero bueno, todo esto que tiene que ver con el pensamiento matemático, cómo ellos echan mano del pensamiento matemático. Vean ustedes, subir, bajar del piso 8 al piso 1, ¿cuántos pisos tengo que disminuir matemáticamente? Del 8 al 1, ¿cuántos tengo que hacer? O del 2 al 7, y del 7 al 2, y del 3 al 5, del 3 al 1, del 2 al 6 y del 6. Esto tiene que ver muchísimo con la matemática. Pero el pensamiento matemático, ¿qué es? Pensar matemáticamente significa tener la habilidad de pensar y trabajar en general en términos de números a través de un razonamiento lógico. Esto es, hacer conclusiones y aprender de manera consciente sobre hechos o fenómenos, estableciendo entre estos hechos o fenómenos conexiones de causalidad y lógica entre ellos. Si no, no es pensamiento matemático. El pensamiento matemático a menudo de naturaleza lógica, analítica y cuantitativa, también, fíjense ustedes, involucra el uso de estrategias no convencionales, porque aquí va a implicar un razonamiento divergente, novedoso o creativo. La creatividad también tiene su sentido y va a ser novedosa, y el pensamiento divergente va a jugar un papel muy importante en el pensamiento matemático, sobre todo en la solución de problemáticas o de fenómenos. Aquí vamos a ver cómo el pensamiento matemático estudia las propiedades y las relaciones entre entidades abstractas en general, porque los números pues no existen, ¿verdad? Los números son representaciones de cosas que nosotros tenemos que trabajar, o de figuras geométricas o de símbolos en general y símbolos matemáticos. Vean ustedes, estudiar las propiedades y relaciones entre entidades abstractas, pues eso es el pensamiento matemático y de eso se encarga el pensamiento matemático. Pensar y trabajar en términos de números de manera lógica, formal, para hacer conclusiones sobre los hechos o fenómenos que tengan realmente una conexión causal y lógica. Y vamos a ver que esa es una forma de razonamiento que utilizan los matemáticos para resolver problemas provenientes de todos los contextos y que surgen en la vida diaria. La matemática la tenemos en todas las
en nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestro mundo, de manera física, y todo el tiempo estamos con las matemáticas, en las ciencias y en la matemática. Es una forma de razonar, pero no es privativa de los matemáticos. Nosotros también echamos mano siempre del pensamiento matemático. Y entonces, no tengamos miedo, la matemática está, y esta habilidad y esta habilidad se estudia, se ejerce, se ejercita, y se puede hacer cosas importantes estudiando cómo se estudia la historia, cómo se estudia el inglés, cómo se estudia la pedagogía, o cómo se estudia la física o el periodismo. Todo tiene sus principios, sus bases, y es bien importante. El pensamiento matemático es fundamental. Ahora bien, el pensamiento tecnológico, pues ustedes dirán, ahorita pensar tecnológicamente significa que tengamos la posibilidad y la capacidad de usar o de crear herramientas tecnológicas para resolver problemas de nuestra vida cotidiana. Y aquí, pues piensen ustedes simple y sencillamente en su teléfono, ¿no? Aquí usamos el teléfono de manera tecnológica para poder resolver problemas, para crear actividades, para resolver problemas de nuestra vida cotidiana. Y esto, pensamiento tecnológico, pues yo creo que lo tenemos todos, y tenemos muchísima necesidad de usarlo, y lo usamos de manera, pues, directa, y bueno, aquí tenemos que hacer cosas importantes. Vean, educatrónica. Al principio de mi agenda les presenté pensamiento computacional, pensamiento matemático, pensamiento tecnológico, y en medio puse a la educatrónica, y sobre todo en un gran conjunto que era el pensamiento complejo. Aquí la educatrónica la vamos a pensar como un conjunto de procesos significativos, holísticos, sistémicos, lúdicos, amigables, complejos y transformables para la enseñanza-aprendizaje, y para integrar distintas disciplinas y áreas de conocimiento. Y esta educatrónica va a ubicar al estudiante en un medio ambiente tecnologizado, con el único objetivo de construir habilidades de base científicas, tecnológicas, humanísticas, de información, de comunicación y artísticas, cuando desarrollan ellos proyectos que tienen como premisa el ejercicio estratégico del pensamiento complejo y computacional, además del tecnológico, del divergente, del heurístico, del iterativo, el recursivo, de todos los tipos de pensamiento que tengamos. Y vamos a ver, yo ya les quisiera yo decir a ustedes, los que están escuchando esta plática, que si ustedes usan en este momento sus teléfonos celulares, y si ustedes pudieran, independientemente de si tienen el sistema operativo Android o el sistema operativo iOS, ustedes pueden buscar en Play Store o en la otra tienda la aplicación Educatrónica, y la podrían descargar ahorita en sus propios teléfonos celulares. Es gratuita, no cuesta nada, y es muy ligera desde el punto de vista de la memoria. No cuesta tanto, y yo les diría, si pudieran descargarla, aplicación. A lo mejor me gustaría que por chat me dijeran si pueden, si la han podido descargar, para que yo me dé cuenta. Pueden abrir sus micrófonos también. Muchas gracias. Tenemos 15 minutos.
tenemos 15 minutos para hacer ese ejercicio y este ejercicio trata justamente de que ustedes se den cuenta que el pensamiento complejo, el pensamiento computacional, el matemático, el tecnológico, el pensamiento abstracto, el razonamiento, todas esas cosas están de alguna manera incidiendo y les voy a mostrar cómo se puede decantar un proceso que echa mano de todos estos recursos de pensamiento y que converge justamente en la posibilidad de crear, de hacer un programita. Ya lo pudieron descargar. Ahora si lo abren, el programa, y les va a aparecer algo así como esto. Si le ejecutan el programita, lo descargan, le dan doble clic, aquí dice, no tienes programas, pulsa en más para agregar un programa. ¿Ya todo el mundo está aquí? Pueden abrir sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Sí. Gracias. Sí, ya estoy ahí. Entonces dice, pulsa en más para agregar un programa. Pulsamos en más. Ok. Y nos aparece una pantalla como esta, ¿no? Ajá. Sí. Ven ustedes, aquí hay como 3 partes. Hasta arriba, que están los iconos, un icono menor, un icono con un triángulo, un disquito, una basura, un signo de interrogación y un icono que tiene como, para mí son 2 personajes aquí arriba y abajo, un elevador que sube y un elevador que baja. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Sí. Ahora, si dan un clic aquí donde dice nombre del programa y le ponen su nombre, así nomás el nombre sin acentos, por ejemplo, su nombre de ustedes, Juan o Carmen o como se llamen, nomás ponen el nombre sin acentos. Bueno, con acentos lo pueden poner, porque no es código. ¿Listo? Y luego dan un clic aquí donde dice, escribe aquí el código de tu programa. ¿Sí? Dan un clic, ya pusieron el nombre. Ya. Sí. Yo le puse, por ejemplo, ejemplo 1, y aquí van a poner una I. Ahorita les voy a decir cómo pueden ver en su programa la lógica, la sintaxis de la programación. Esta I significa inicia y esta F significa fin, inicio y fin. Y como estamos trabajando con un elevador lo único que hace es subir o bajar o tener una pausa para detenerse, para abrir y cerrar puertas. Y entonces, se fijan ustedes, esta I corresponde a un inicio y esta F al final del programa. Y aquí estamos secuenciando una instrucción, 2 instrucciones, 3, 4, 5, 6, 7 instrucciones de este programa. Si yo bajo y le escribo una I, luego le doy Enter y le pongo una S que quiere decir sube. S quiere decir sube espacio. Aquí tiene que haber un espacio. Y le pongo sube 2, quiere decir que sube 2 pisos. Y luego le doy un enter y le pongo una P de pausa o párate. Para un espacio 3 segundos. Pero en minúscula. O mayúscula, no importa.
Póngalo en minúscula, pero la sintaxis respeta las dos, mayúsculas o minúsculas. Póngalo en minúscula, pero si quieren mayúscula también. Después van a ver ustedes la sintaxis y van a ver que pueden poner sube, para, baja, para, sube, fin, inicio. O sea, pero ahorita es una manera muy sintética de hacerlo. Entonces, S espacio 2 quiere decir sube 2 pisos, pausa o párate espacio 3 quiere decir párate 3 segundos para abrir y cerrar puertas para que entre o baje gente. Luego una V que quiere decir baja espacio 2 pisos, ¿sí? Luego enter, lo estoy secuenciando, pausa o párate espacio 2 segundos, luego le doy enter, o una S sube espacio 2 segundos y una F de que termina. ¿Ya lo hicieron? Ya. Ya. Ahora lo pueden guardar aquí donde está el icono de disquito, un disquito, le dan un clic ahí y les tiene que decir el programa ha sido guardado. ¿Ya lo guardaron? ¿Ya les apareció el programa ha sido guardado? Sí. Ahora, si se fijan aquí, hay un triangulito dirigido hacia la derecha. Si le dan ahí clic, van a hacer una ejecución del programa, una corrida del programa, una ejecución. Denle ahí clic. Eso quiere decir que sí les corrió, pero para que veamos la simulación del elevador, se van a la parte esta donde están estos dos iconos. Aquí lo están viendo, lo estoy señalando. Sí. Ángulo superior derecho. Le dan un clic ahí. Ya todo el mundo le da clic y vean lo que aparece. Aparece un elevador con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos. ¿Lo ven? Sí. Sí. Ahora, donde dice piso 3, ahí le dan un clic en donde dice piso y les aparecen las opciones de posicionar el elevador en el piso donde ustedes quieran. Le dan clic a piso, ¿sí? Denle clic a piso y aparecen todas las opciones de piso, 7 pisos. Posicionen, pónganle la flechita donde ustedes quieran, pónganlo en el piso 3. ¿Ya? Sí. Ahora córranlo el programa con el triangulito aquí y vean lo que va a pasar. Ahí les está haciendo la corrida del programa que escribieron hace ratito. ¿Sí lo ven? Sí. Estaba subiendo, el programita decía que era sube 2 pisos, o sea, estábamos en el piso 3, sube 2, se va al 5, se espera 3 segundos, baja al 2, baja 2 pisos, se va al 3, se espera 2 segundos y sube 2 pisos y se va al 5 y termina o sea, se va al 5 y luego se regresa al piso 3, que era el piso del origen donde estaba el elevador. ¿Sí lo ven? Sí. Ahora, si ustedes quieren saber cómo funciona exactamente toda la sintaxis del programa, se van a donde está esta interrogación. Le aprietan donde está la interrogación y ahí les va a aparecer váyanse donde está la interrogación. ¿Y qué les aparece? ¿Cómo crear tu programa? Y ahí está todas las instrucciones que son muy sencillitas. En menos de 2 minutos van a leer las instrucciones y van a poder hacer programas mucho más complejos que este, que es una simple secuenciación. Vean,
En la programación informática solo hay tres estructuras principales, que son la secuenciación, como es esta que estamos viendo aquí. Inicia, sube 2, para 3, baja 2, para 2, sube 2 y termina. O la condición. Si inicia, si estás en piso 1, entonces baja 3, en otro caso, tata. O la repetición, inicia, repite 60 veces, piso 3, piso 5, termina, cosas por el estilo. Y la combinación de esas estructuras de secuencia, de condición y de repetición es todo lo que hay en la programación informática, y este programita les permite practicar y reflexionar sobre todas las posibles combinaciones que existirían en la programación informática. Esto de manera simbólica, de manera simulada, porque aparece el elevador de manera simulada. Lo que nosotros quisiéramos es que los propios usuarios construyeran su propio elevador, que sería un robot, y aprenderlo a programar como lo hicieron ahorita ustedes de manera simulada, y sobre todo a controlarlo en y desde el espacio. Esto quiere decir que yo podría controlar el elevador tanto de Andrea Venegas como de Rosario Medina, como de Arlette, como de Daniel, como de Edward, como de Darwin, como de Eric o como de José Luis o Karen. Si ellos tuvieran un robot físicamente como este, que lo pueden construir, y que para eso yo les doy esta paginita. Esta página robóticapedagógicamóvil.blogspot.mx, ahí les digo paso a paso cómo pueden construir físicamente este robotcito para controlarlo en y desde el espacio. Y por otro lado, vean ustedes robóticapedagógicamóvil.blogspot.com, y aquí con una situación didáctica construccionista conectivista, el robot controlado y programado vía teléfono celular. Entran ustedes a esta página y pueden hacer su robot físico y no únicamente simulado como lo propone esta simulación que les acabo de enseñar. Y vean ustedes, como corolario, les quiero decir que el pensamiento computacional es un pensamiento que tenemos todos, y que no por llamarse computacional tiene que ver con la programación informática, que necesariamente sería algo interesante que desarrolláramos, pero que este pensamiento computacional va más allá y que echa mano de este pensamiento matemático, del pensamiento tecnológico o del pensamiento propio computacional, y que en un espacio como este de Educatrónica se puede construir un robot pedagógico móvil para hacer, para construir, para aprender conceptos de tecnología, de ciencias, de matemáticas, de física, de química, de geometría, de muchas, muchas cosas del conocimiento. Bien, yo ya hasta aquí le dejo porque ya faltan 2 minutos para que termine. Y bueno, yo quisiera escuchar quisiera escuchar en este caso sus comentarios o preguntas. Ya yo aquí termino la conferencia. Gracias, doctor Enrique Ruiz Velasco. Y en este momento nos quedan solo 2 minutos para preguntas y comentarios. Les pido por favor que levanten la mano para poderles dar la palabra. Si hay una pregunta, algún comentario, adelante. Yo no levanté la mano porque no la encuentro, soy muy mala en estas cosas, perdón. Adelante. Doctor, muchísimas gracias, una conferencia muy interesante. Quiero comentarle que tengo muy serios prejuicios contra todo lo que tiene que ver con la robótica y demás. Pero al ver sus esquemas conceptuales tan formados como estas tarjetas de computación, me produjo algo muy extraño, porque es como si viéramos en palabras estos mecanismos de conexión. No sé si me explico. Es como si una tarjeta de computadora estuviera hecha en palabras. Sí, pues gracias, doctora Arlette, me da gusto. Y bueno, ahorita fue como un ejemplo nomás de los pensamientos, pero yo sí
Pues yo he trabajado durante ya muchos años, 35 años, esto de la robótica pedagógica, que miren ustedes, puede ser muy difícil de comprender porque esto habla de transdisciplina. ¿Cómo unen ustedes una disciplina como la pedagogía y la robótica y la convierten en una robótica pedagógica con sustentos teóricos fuertes que tienen que ver con el constructivismo, con el construccionismo y con el conectivismo, pero fundamentalmente piagetiano todo, a partir de lo que se toca, lo que se mide, lo que se suelda, lo que se pega, lo que se difunde y sobre todo la capacidad de echar a mano, a volar, la capacidad de imaginación para construir objetos tecnológicos que den cuenta de la posibilidad de crear, de construir conceptos de ciencia y de tecnología en general. Esto es lo que yo hago y bueno, ese es un ejemplo, pero yo siento que este tipo de pensamientos que subyacen a esto de la educatrónica o la robótica pedagógica, pues están vigentes y no únicamente en estas disciplinas o transdisciplinas, sino también están en el periodismo, en el inglés, en la historia, en la química, en la biología, en todos lados estos pensamientos, inclusive el matemático, el estadístico, el recursivo, el iterativo, el abstracto, el recreativo, todas estas cosas que nosotros hacemos, pero yo les quise dar un ejemplo de cómo se puede bajar y ver esta gimnasia mental que se hace en nuestras cabezas y cómo de la abstracción pasar a cosas físicas y volver a la abstracción para mejorar y hacer cosas diferentes y ayudar a la gente a tener una mejor comprensión de lo que implica la integración de la tecnología en nuestras vidas, pero a través de estos pensamientos. Bien, muchas gracias, doctor. En el chat, excelente presentación, como siempre, un placer escucharlo. Me uno a la felicitación y al agradecimiento. Y si no hay alguna otra participación, agradecemos nuevamente al doctor Enrique Ruiz Velasco por tan excelente conferencia magistral. Siempre nos enseña un poquito más. Y en lo personal, a mí me dejó pensando en qué no sé, qué sí sé, para empezar a trabajar sobre ello. Por ahí preguntan si tenemos las ligas de registro. Bueno, más adelante se las comentamos. Y bueno, a continuación, para seguir con nuestro programa, vamos a presentar el... Tenía una pregunta, una participación. Sí, adelante, José Luis. Quiero agradecer al doctor Enrique porque igual como la doctora decía que sí tenemos muchos prejuicios con lo de computación, tal vez sea por la situación generacional que nos tocó vivir. Realmente estoy accesando al teléfono, siempre ayudado por mis hijas adolescentes, y en una ocasión lo hice solito en el seminario junto con su apoyo. Realmente hay como una negación de meterse totalmente este campo y especialmente los alumnos nos superan en el manejo de tecnologías, ¿no? Y ya lo he escuchado varias veces y cada vez me deja también esta parte de la sensación de sentir que comprendo mejor, me siento mejor con el manejo de la computación, y me da esa oportunidad de seguir aprendiendo sin esta molestia, tal vez por estas situaciones de descalificación que hemos vivido en la trayectoria escolar, a veces nos ocultamos, pero realmente escucharlo ayuda mucho a comprender y a hacer suavecito este paso. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues a sus órdenes, y yo formo parte de esta red pedagógica contemporánea y yo creo que vamos a seguir en contacto, aprendiendo y
compartiendo en comunidad. Y eso yo creo que es lo más importante, es lo que nos convoca en este Congreso de Holoversidad. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos su escucha y pues estamos en contacto y muchas gracias y buenas tardes. Gracias nuevamente, doctor Enrique Ruiz Velasco. Ahora sí, antes de presentar la siguiente actividad, les pido que nos acompañen en la sección de grupos, en la sala adjunta, para que puedan participar de las otras conferencias y actividades. En la parte de abajo de su barra de herramientas de Zoom pueden encontrar la sección de grupos, ahí le dan clic y pueden seleccionar la sala a la que deseen asistir, por favor. Si quieren quedarse con nosotros en esta sala, también son bienvenidos. Con la presentación del cartel Psicolabes Ecosofía